Otro de los aspectos que hemos reconstruido, en este caso nos ha parecido interesante, lo que sería un poco el contexto de la escuela de la Bauhaus y concretamente lo que es la banda de la llamada Bauhaus Kapelle o Bauhaus Jazz Band. Es decir, los propios estudiantes en la Bauhaus hacían sus propias fiestas y en esas fiestas pues, tenían una banda de jazz pues, en la cual ellos un poco bailaban, utilizaban pues, bailes de la época como ragtime, foxtrot o charleston. Ellos, es interesante que hemos recuperado porque ellos de alguna manera no solamente hacían pues, temas de éxito o temas en aquel caso de temas de jazz, sino que en su propia formación, en este caso la propia banda, incorpora elementos pues, extramusicales, ¿no? Como podía ser cencerros. Luego también ellos incluían elementos de que serían las bocinas de claxon de coches. Luego también incorporaban un poco una máquina infernal que decía que hacía un ruido construida por ellos, ¿no? Y introducían también, pues en este caso, pues utilizaban pues un megáfono, ¿no? En la cual pues hacían elementos cacofónicos, ¿no? O canciones abstractas, ¿no? Como Bauhaus Jazz Band. Entonces ellos incorporaban un poco, el cantante era un cantante pues tenor, ¿no? Con su falsete, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos poco recogido pues es todos estos aspectos, ¿no? Que también utilizaban las extramusicales, como también incluso corrimiento de sillas. Entonces todo eso pues un poco lo hemos unido, incorporar también la fiesta como elemento creativo. Las fiestas les llamaban, pues cada temporada tenía una fiesta. Entonces había una fiesta para primavera, donde se iban pues, con las cometas. Había otra fiesta, en este caso hemos recogido, que era la fiesta metálica, en la cual iban vestidos todos con algún elemento de metal. Y también se llamaba de la fiesta de los cascabeles y también de las campanillas, ¿no? Entonces, uno de los elementos que utilizaba, es decir, invadían toda la escuela con elementos metálicos, en este caso un sombrero, pues lo incorporaban cascabeles, ¿no? Que así se podían poner, ¿no? y poder tocar, ¿no?